Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un gusto para su servidora ser partícipe en su proceso formativo, en esta ocasión mediante la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente el estudio del derecho. Y por tanto, vamos a partir indicando propiamente qué es el derecho. Cuando hablamos del derecho, vemos pues que esta palabra proviene del vocablo latino directum, que significa en ese sentido no apartarse del buen camino, es decir, seguir con el camino o con el sendero que la propia ley establece. Por tanto, vemos pues que el derecho es aquella cuestión que está dirigida a un bien común. Cuando hablamos del derecho, vemos que de una forma definitoria, se va a entender como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo para que pueda vivir plenamente en sociedad y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Cuando nosotros hacemos referencia primeramente a un conjunto de normas jurídicas, ¿por qué? Porque sabemos propiamente que el derecho no nada más lo regula un instrumento jurídico normativo, es decir, no nada más lo rige una ley. Y de manera específica te voy a citar, por ejemplo, en nuestro territorio mexicano. Tenemos nuestra ley suprema, que es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y que propiamente por debajo de ella se encuentran todos los demás instrumentos jurídicos normativos, pero con independencia de los tratados internacionales. Porque sabemos que a partir de la reforma del 2011, en donde se protegen específicamente los derechos humanos, encontramos aquí a la Constitución y a la par vamos a encontrar a los derechos humanos, ¿verdad? Se van a encontrar, repito, en el mismo nivel jerárquico. Por debajo de esta, ahí sí se van a encontrar todas las leyes que tú desees. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, etcétera, ¿no? Todos los que tú gustes y mandes, por debajo. Sin embargo, en ese sentido vemos pues que por ello nos indica que el derecho va a ser este conjunto de normas jurídicas porque contempla tanto las leyes primarias como también las leyes secundarias o supletorias. También nos indica conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo, es decir, no te rigen a ti ni me rigen a mí como María Catalina. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como individuos somos independientes y tenemos un libre albedrío. Es decir, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Sin embargo, también sabemos que la materialización de nuestros actos, ya sea por hacer o por no hacer, genera una consecuencia. Esta consecuencia, ahí sí, es la que el derecho regula, ya sea porque te prohíba o en su defecto porque te permita, ¿verdad? Por eso nos dice que el derecho va a regular la conducta del individuo, lo que tú hagas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú quieres contraer matrimonio, perfecto, entonces también la ley lo regula. Es una cuestión que vas a materializar, es un hacer, ¿no? Y se encuentra regulado propiamente en el Código Civil. Sin embargo, si dices, bueno, ¿por qué te comentaba? También regula lo que tú no haces. Porque también la abstención puede generar una consecuencia, ¿no? Y que en ese mismo sentido, pues también puede tener efectos positivos o negativos. Entonces, esta conducta es lo que el derecho va a regular. ¿Qué más nos indica? Conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que el derecho, ¿cuál es el fin del derecho? Que prevalezca la paz social. Cuando existen circunstancias que están desestabilizando la paz social, se aplica la norma. ¿Por qué? Porque si tú realizas algo y para mí es perjudicial, entonces yo voy a acudir ante una instancia encargada de impartir justicia para que te sancione. Pero también recordemos que tu derecho va a terminar en donde empieza mi derecho. Por lo consiguiente, a contrario sensu, es decir, lo que yo realice también lo voy a hacer para satisfacción mía, pero si te genera una afectación, también tú puedes acudir a la instancia, ¿no? Es decir, ambos tenemos los mismos derechos, tenemos esta condición de igualdad. Por eso me indica que al momento que se aplique la norma va a ser para que exista estas circunstancias de beneficio para todos, para que exista una paz social y para que se pondere un bien común. Pero también nos dice dentro de la misma definición que el incumplimiento o cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Por qué? Porque si tú no haces o no dejas de hacer lo que la ley establece,
pues obviamente existirá una sanción. Te pongo un ejemplo. ¿Qué nos dice el Código Penal? ¿No? Al que priva de la vida a alguien, ¿no? Si tú realizas eso, pues tienes una sanción. Se le impondrá una multa de tanto a tanto y una prisión de tanto y tanto, ¿verdad? Entonces, ahí te dice, si tú haces esto, tienes esta consecuencia. Entonces, ahí también nos dice que tiene una sanción. Por ello vemos pues que de manera genérica, apreciables alumnas y alumnos, el derecho es aquello que nos va a indicar qué es lo que como individuo tú puedes realizar, qué es lo que como individuo tú te debes de abstener, qué es lo que al momento de aplicar la norma se va a proteger tus derechos humanos, porque recordemos que la norma jurídica es aquella que tiene como fin último protegerte, garantizarte, salvaguardarte de una manera más amplia tus derechos como persona, que son en otras palabras nuestros derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? La vida, la libertad, la seguridad, la salud, la sexualidad, etcétera, ¿no? Todos aquellos derechos que emanan por tu condición de persona. Entonces, cuando existe alguna vulneración, pues se aplica la ley. Cuando tú también lo quieres hacer valer, se aplica la ley. En todo lo que tú realices, estamos aplicando la ley. Te pongo otro ejemplo. Tú ahorita estás teniendo una sesión virtual o una cápsula informativa. Estás ejerciendo un derecho humano. ¿Cuál es tu derecho humano? A la educación. Tu servidora está ejerciendo un derecho humano. ¿Cuál es mi derecho humano? El derecho humano al trabajo, ¿verdad? Entonces vemos pues que también la norma te lo protege, porque si tú acudes ante un instituto, ya sea público o privado, y te niegan el acceso a la educación, pues te están vulnerando este derecho y tú puedes acudir para que se inicie un proceso. Si yo estoy disertando una sesión y no existe esta remuneración económica, pues también yo puedo acudir a una instancia. ¿Por qué? Porque están afectando mi derecho humano al trabajo, porque lo estoy realizando, pero recordemos que el derecho el trabajo tiene como fin una remuneración económica y que generan otros tantos relaciones, tanto el patrón con el trabajador, pero a qué quiero llegar, que todo lo que nosotros realicemos en nuestra vida diaria, querramos o no, se va a ver o encontrar supeditado a una regulación dentro de la norma. También cuando nosotros estamos hablando dentro del derecho, es importante que nosotros sepamos que el derecho persigue fines. ¿Cuáles son los fines del derecho? La seguridad, la justicia y el bien común. Cuando hablamos de la seguridad, vemos propiamente que el ordenamiento tiene o debe de responder a una serie de necesidades que nos identifiquen. ¿Por qué es una seguridad? Porque yo sé, María Catalina, que si alguien atenta contra cualquier derecho humano, tengo la seguridad de que puedo acudir a una instancia encargada de impartir justicia para que luego entonces conozca sobre mi asunto, aplique el derecho y resuelva conforme lo que mandate la ley. Ya sea, si en este caso a mí me vulneraron mi derecho, pues que se le aplique una sanción a la otra parte. Y si por el contrario la otra parte incurre en responsabilidad, bueno, pues también que responda de manera proporcional a lo que en este caso la falta que cometió, ¿verdad? Entonces vemos pues que la norma jurídica es imperativo atributiva. Te confiero derechos, pero en el mismo sentido te impongo obligaciones. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando de manera muy específica en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aportación. Que tengan excelente día. Hasta luego.